Reporte de daños. Mensaje 7. Hola. En el mensaje pasado, hablé de una mentira, de proporciones cósmicas, que ha afectado a humanos y ángeles por igual. Que como lo he llegado a saber, estudiando la Biblia y dialogando con ese ser inteligente que rige en el universo. Esta serie de mensajes deben ser muy importante para el desarrollo de la conciencia humana. ¿Por qué pienso esto? Pues, porque esa entidad cósmica inteligente que rige mi propia conducta, esperó muchos años, para que yo me decidiera a dar este tipo de mensajes. Yo he sido una especie de Jonás moderno, que se ha negado a tomar el papel que se le ha asignado de ser un instructor o atalaya para la humanidad. ¿Por qué? Porque sé perfectamente las tremendas implicaciones y responsabilidad que conllevan este tipo de misiones o tareas. Por muchos años, casi toda mi vida, yo me he estado negando, tercamente, a esta misión. Los argumentos que yo le he presentado a la inteligencia infinita para negarme a esta misión son: ¿por qué yo? ¿No existen acaso tantos millones de hombres en el mundo? ¿Y si fallo? ¿Cómo saber que realmente estoy preparado para esto? ¿No me irá a pasar lo mismo que a tantos hombres y ángeles que han caído en la jactancia y la soberbia por la elevada meta de su misión? Sí, mis amados congéneres, mis temores al fracaso han sido mayores que la fuerza de mi vocación o llamado. Recientemente cerró la compañía donde trabajé por 15 años. El pretexto de que no tenía tiempo se me acabó. Actualmente, no sé de qué voy a vivir el resto de mi vida, pero no me importa. Tengo una misión que cumplir y, simplemente, ya no puedo evitarla más. Ya me resulta imposible seguir luchando en contra de esa fuerza de los designios cósmicos, que me impulsan a revelar las verdades que planteo en estos mensajes. Sí, lo sé. Sé que todo forma parte de un plan perfectamente determinado y programado en el tiempo y en el espacio en que vivimos. No se trata de mi persona, no me impulsan mis sentimientos de individualidad, no es mi afán de ser notado o advertido, simplemente, me he rendido, finalmente, a los planes divinos y cósmicos de esta inteligencia rectora del cosmos, para que me use, según los designios de su voluntad. No me importan el fracaso o el éxito, solo quiero cumplir con la parte que me tocó y entregar la diminuta parte que le falta al inmenso rompecabezas del fenómeno humano. Pero, creo que es tiempo de que entremos en el tema de hoy. Como muchos ya han investigado y comprobado, hemos sido víctimas de un complot extraterrestre milenial. La inteligencia humana ha sido hecha pedazos, ha sido reducida hasta casi ser un mero instinto de supervivencia animalesca y brutal. La mayoría de nuestra juventud solo piensa en los deleites placenteros del gozo sexual, en diversiones y pasatiempos totalmente fatuos e inútiles. Los modernos juegos electrónicos solo trastornan y manipulan sus mentes, ya de por sí deterioradas. Los programas educativos solo se circunscriben a la mera memorización temporal de datos y conceptos, para pasar un examen final que les dejará completamente incapaces para desarrollar sus verdaderas tareas profesionales. Los medios de comunicación masiva han caído casi totalmente en manos de estos seres, enemigos de toda verdad, justicia y nobleza en el ser humano. Estos medios de comunicación solo los han utilizado para corromper toda forma de pensamiento noble, inteligente o abstracto. El único medio del que no han podido tomar absoluto control es el Internet. No sé qué ha ocurrido exactamente, pero tal vez piensen que no vale la pena, porque es demasiado tarde para un resurgimiento de la conciencia y el pensamiento global, y, de suceder así, todavía existiría una distancia infranqueable entre su poder de control mental descomunal y los débiles intentos nuestros para escapar de ese yugo. Pero no perdamos la esperanza. Es hora de que los pocos despiertos que quedan en el mundo nos unamos para el contraataque. Tenemos la victoria asegurada, porque muchos de estos extraterrestres engañados se pasarán al bando nuestro. ¿En qué me baso para afirmar esto? Como ya lo expliqué en el mensaje pasado, este evento está registrado en ese programa divino que se encuentra semivelado en las páginas de la Biblia. Estos seres volátiles, alegorizados como cuernos y aves carnívoras en la Biblia, traicionarán al que es traidor y le comerán, o destruirán, la parte humana de su sistema inicuo de control global. La Biblia da a entender que el mismo Satanás será cautivado por esa cadena espiritual que representa el despertar del conocimiento cósmico durante todo un milenio del reinado divino. En otras palabras, Satanás, la serpiente antigua, estará presente durante el milenio, pero no hará ningún daño ni maldad durante los 1000 años que dure el reinado literal de Jesucristo y su iglesia. Eso es lo profetizado por Isaías 11, versos 6 al 9, que dicen:
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero antes de que acontezca todo esto, debe surgir el despertar de las 10 vírgenes dormidas, donde solo 5 prudentes se unirán al esposo eterno. No cabe duda de que el padre de la mentira ha hecho un buen trabajo, al mantener por tantos siglos, a los hijos de la luz, adormecidos, divididos y ciegos. Sus mentes espirituales están casi apagadas. Solo el aceite de la revelación divina podrá reencender esas lámparas. Sin embargo, todo tiene su plazo y su tiempo. El reino de las tinieblas se está resquebrajando por la luz resplandeciente de la verdad eterna. Dentro de muy poco tiempo, las 5 vírgenes prudentes reencenderán sus lámparas y recibirán al esposo a la medianoche. Ya basta de religión ciega, sin sentido ni conciencia. Ya basta de verdades a medias y de enigmas inconclusos. Ya basta de ritos misteriosos y obsoletos. Dios quiere revelar toda su sabiduría y conocimiento al ser humano. Dios quiere heredarle al hombre el reino total y absoluto del mundo físico y espiritual. Los necios y depravados hijos de las tinieblas, en contubernio con las fuerzas oscuras, han ocultado la llave de la ciencia espiritual. Ellos no entraron ni han dejado entrar a nadie. Aquellos que le han vendido sus almas a Satanás, han ocultado, sistemáticamente, todos los más grandes conocimientos logrados por el hombre, a través de todos los siglos de historia humana. Como meros ejemplos, ellos ocultaron los libros donde Salomón hablaba todo lo referente al mundo espiritual. Pero hicieron con ellos, lo mismo que haría un bebé con una calculadora moderna, nada. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos como medio para la emancipación del alma, en su progreso ascendente, hacia los planos espirituales. Cosa que a ellos les importa menos que un comino. Como otro ejemplo, más moderno, ellos ocultaron los descubrimientos más relevantes de Nikola Tesla y le condenaron a pasar el resto de su vida en una especie de arresto domiciliario, acusándole de loco y desquiciado mental. Nikola Tesla había descubierto la energía limpia y sin límites. Pero los intereses de las compañías petroleras no permitieron que siguiera adelante en el desarrollo para sus aplicaciones prácticas. Ellos no solo han ocultado las patentes de medicamentos y curas para todo tipo de enfermedades, sino que han provocado y auspiciado el surgimiento de nuevos males epidémicos, creando nuevas mutaciones de virus y bacterias. Ellos, como ya dije, con sus inmensos capitales, han comprado los medios de comunicación más efectivos, masivos y penetrantes, para promover la degeneración y perversión, de todo tipo, en las nuevas generaciones del ser humano. Pero el mayor crimen de todos, tal vez sea el de haber impedido, o retrasado el salto evolutivo espiritual, que Jesucristo vino a efectuar en la humanidad. Usted se preguntará, ¿cómo han logrado perpetuarse en las capas del poder y del dominio, a través de tantos siglos? Sencillo, las mentes que los dirigen a ellos, no son humanas, son inmortales y astutas. De hecho, todos ellos se han confabulado en una sola mente y en una sola personalidad, la satánica. Esta organización tenebrosa, a nivel humano, fue fundada por Caín, a sugerencia y apoyo de la serpiente antigua. Tuvo su época de mayor esplendor y logro espiritual, en los tiempos de Nabucodonosor, cuando Dios mismo le llamó Babilonia la Grande. Terminaron de desviarse al lado oscuro, con los conocimientos que les proporcionaron los libros espirituales, decomisados al reino, después de la muerte de Salomón. Han querido construir su propio sistema de civilización, con su propio sistema de valores morales. A este proyecto, ellos le llaman la construcción del templo de Dios en la tierra. Pero cuando se les presentó la piedra angular, la base de todo edificio espiritual verdadero, la rechazaron. Por eso en la Biblia se les llama los edificadores que rechazaron a la piedra del ángulo. Pero, con todo, ellos no son nuestros verdaderos enemigos. En sí, les pasa lo mismo que a los ángeles que fueron seducidos por esta doctrina diabólica y destructiva. Es decir, que han estado engañados todo este tiempo por esa forma de doctrina individualista, egocéntrica y perversa llamada humanismo. Esta doctrina, que exalta la individualidad hasta llegar a la soberbia, atrapa a ángeles y humanos a la voraz fuerza destructora de ese descomunal agujero negro llamado espíritu de mentira. Por eso la Biblia dice, y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá.
salid de en medio de ella, pueblo mío, y salva cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Este pasaje es Jeremías 51, 44 al 46. Otro pasaje, que describe lo que está a punto de suceder actualmente, es este de Isaías 52, 10 al 15, que dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pero quizás este otro pasaje de Apocalipsis 18, nos hable más claro y contundente, acerca de esta organización de mentira y corrupción. Leamos en los versos 3 al 8, que dicen: Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Notemos que, en los tres pasajes bíblicos citados anteriormente, se da la frase: Salid de ella, pueblo mío. Todos aquellos que sufren de miopía espiritual, dicen que se trata de que los verdaderos cristianos salgan de la Iglesia Católica. Hasta ahí les alcanza su visión espiritual. Pero si usted ama la verdad, sepa que se trata de líderes espirituales del pueblo de Israel, que, durante todas las épocas, han sido presa fácil del becerro de oro llamado Mamón, el dios de las riquezas temporales. ¿Quiere que compruebe esta verdad con la Biblia? Leamos Miqueas 3, 9 al 11, que dice: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Pero, en tiempos de Pablo pasaba lo mismo. Leamos el siguiente pasaje bíblico. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Este pasaje es Romanos 11, versos 28 al 32. Note que estos hijos, o descendientes de los patriarcas, son enemigos nuestros, por causa del Evangelio. ¿Qué acaso el Evangelio no es la verdad? Claro. Por eso son nuestros enemigos, porque siempre han rechazado esta verdad. Sin embargo, nos guste o no, Dios aún los ama por causa de las promesas hechas a los patriarcas. Porque, como dice ahí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Note también que ahora son desobedientes, pero alcanzarán misericordia por medio de nosotros, o por medio de la misericordia concedida a nosotros. Yo sé que es difícil de imaginar cómo estos líderes cayeron en las trampas satánicas, para hacerse siervos de Satanás, en lugar de ser siervos de Dios.
Pero lo entenderá muy fácil, si se quita la máscara de la hipocresía y se imagina a usted mismo rechazando las ofertas de poder y prestigio económico, que el príncipe de este mundo ofrece a sus seguidores fieles. ¿No lo intentó con Jesucristo mismo, al ofrecerle todos los reinos del mundo, a cambio de adoración y pleitesía? No me diga que usted es tan puro, que rechazaría semejantes ofertas. Dios siempre ha tenido problemas, para encontrar personajes como Aladino, el de la lámpara maravillosa, que no sean atraídos y seducidos por el brillo de las riquezas engañosas. Parte de la razón, es porque este genio del mal, llamado Satanás, ha concentrado todos sus esfuerzos por eliminar todo vestigio de nobleza altruista y desapego mezquino, en los seres humanos. Casi lo ha logrado. Es muy poca la gente que estaría dispuesta a sacrificarse, por una causa noble, o del bienestar común. La humanidad está debilitada, por el egoísmo individualista, que se ha logrado inculcar en cada alma del globo terrestre. Todos desconfiamos de todos. Cada uno de nosotros ve al otro como posible enemigo. Ese es el ambiente y la actitud perfecta para los planes satánicos de control global, con su reino de tinieblas. La filosofía de cada persona es que cada quien se rasque con sus uñas, o que se salve el que pueda, o el que tenga más saliva, que trague más pinole, etc. La ley de la selva, o del mundo animal, es la que prolifera y tiende a convertirse en estándar social. Es hora de reeducar a la humanidad, con los verdaderos valores éticos y universales de convivencia armónica. No se trata de que todos nos volvamos religiosos, o fanáticos ciegos de una verdad irracional, sino que se trata de que todos conozcamos los más básicos fundamentos del plan eterno. Para conformarnos libremente a sus postulados, se debe establecer como un hecho científico oficial y demostrable, la naturaleza orgánica y ordenada del universo. Debemos ser capaces de visualizar las leyes eternas de convivencia social, que emanan de los más básicos fundamentos de las leyes físico-químicas del mundo real. ¿Qué quiero decir con todo esto de leyes de naturaleza orgánica? La palabra orgánica, orgánico, es el adverbio sustantivado del verbo organizar. Debemos enseñar en nuestras escuelas de educación básica, que la vida y la existencia misma obedecen a principios básicos de organización fundamental. Todos los fenómenos de existencia se organizan. El hecho de que seamos racionales, no nos exime de esa ley cósmica evolutiva. Por el contrario, debemos inculcar en nuestros hijos que toda manifestación egocéntrica, o individualista, solo contribuye al caos y a la destrucción. Una ilustración sencilla para comprender esta verdad, lo constituyen enfermedades como el cáncer o el SIDA. Estas enfermedades son ejemplos de mimetismo celular egoísta, que engañan y destruyen la armonía funcional de nuestro sistema inmunológico ordenado. Se nos ha inculcado, con películas de gran éxito taquillero, que es bueno ser rebelde y violento. Y, sí lo es, cuando se da dentro del contexto de un sistema opresor, que suprime las libertades básicas de cada individuo. Pero es totalmente dañino en un sistema de armonía compatible, o saludable. Permítanme explicarlo con dos ejemplos como ilustración. En una familia donde exista el abuso infantil y no se respeten los derechos básicos del niño como persona, la rebeldía puede catalogarse como una actitud admirable y buena, o como un recurso saludable de liberación individual. Pero es todo lo contrario, cuando esta rebeldía se da dentro del contexto de una familia armónica y ordenadamente saludable. En este cuadro, el niño tiene todos los recursos necesarios para alcanzar todo su potencial como persona. Desde este contexto, su rebeldía solo le conducirá al fracaso de una formación adecuada, a los principios de una madurez individual socialmente productiva. El enemigo nos ha programado para negarnos a todo intento de consenso espiritual y moral. Sin embargo, en la Biblia está bien clara y definida esta meta divina, cuando Jesucristo pide al Padre que todos seamos uno. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta cita es Juan 17, 20 al 22. Es sumamente curioso, que sean las iglesias cristianas mismas, las sin aceite, las que se oponen, con más vehemencia, a la unidad mística del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué?
porque es donde los secuaces diabólicos se han concentrado, y han trabajado más arduamente, con sus doctrinas de humanismo disfrazado, al estilo fariseo, movimiento evangélicos como el de la prosperidad, y doctrinas calvinistas como la seguridad de la salvación. No son más que manifestaciones humanistas, disfrazadas de cristianismo devoto. Pero, como alguien dijo ya, todo esto solo ha contribuido a aumentar el quilataje del verdadero remanente espiritual humano. El mismo Satanás es un siervo inconsciente, involuntario, de la más alta inteligencia que rige los ciclos cósmicos. Pobre títere de carpa, que se cree actuar con voluntad propia. ¿Quieren ver en la Biblia donde dice que le veremos con desdén y hasta con algo de lástima? Pues leamos Isaías 14, 15 al 17 donde dice: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Pero alguien podría preguntarme aquí: pero, ¿entonces nadie tenemos libre albedrío o voluntad propia? Bien, profundicemos un poco en este punto de controversia. El libre albedrío consiste en la capacidad de saber distinguir entre el bien y el mal, es decir, tener la conciencia necesaria para decidir entre estos dos rumbos de conducta y comportamiento. El universo es binario, como nuestras computadoras. En otras palabras, tan solo existen dos posibilidades: encendido o apagado, verdadero o falso, correcto o incorrecto, etc. Desde esta perspectiva, el libre albedrío solo tiene dos opciones: escoger lo bueno o escoger lo malo. Entonces podemos concluir que el libre albedrío inteligente siempre escogerá lo bueno. ¿Por qué? Porque es el rumbo de la existencia y de la vida en general. Pero existe otro tipo de libre albedrío, el necio, tonto o inconsciente, que escogerá siempre el mal, o sea, el rumbo hacia la muerte. Entonces existen dos posibles respuestas a la pregunta de si existe el libre albedrío. Primera, sí, porque nadie es forzado a seguir el bien solamente, sino que está en libertad de escoger el mal. Y, segunda, no, porque el verdadero libre albedrío consciente solo escogerá el bien y no el mal. Lo que ha sucedido es que los mentirosos han creído a su propia mentira de que la verdad y el bien son relativos, de que no existe el bien absoluto y de que cada quien puede escoger el código de conducta que le parezca más acertado y bueno, desde su propio punto de vista. Este tipo de pensamiento es una de las obras maestras logradas en la humanidad por los profesionales de las artimañas y el engaño. Leamos en Proverbios 14, 12 cuando dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos los conceptos de bondad, justicia, verdad, vida, belleza, armonía, etc. tienen sus raíces en la naturaleza orgánica u organizativa del universo total. No hay otro camino, no existe otro método o rumbo que un ser inteligente pueda tomar para llegar a ellos. Así como las células se organizan para conformar nuestros propios cuerpos carnales, asimismo debemos organizarnos, todos los seres humanos, para conformar un cuerpo místico superior de inteligencia, cuya mente sea Dios mismo. De eso es lo que nos habla la Biblia cuando dice que somos el cuerpo de Jesucristo. No existe otra alternativa, no existe otro camino. Pedro, en el libro de Hechos, en la Biblia, lo expresa así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Estos fueron los versos 11 y 12 del capítulo 4, en el libro ya mencionado. ¿Qué es ser salvos? Ser salvos significa ser trascendidos espiritualmente al siguiente ciclo evolutivo de creación como corregentes del reino universal. Sí, lo sé, estoy hablando en chino para muchos cristianos con mentes dormidas. ¿Tendré que repetir lo que dijo Jesucristo en Juan 9:39 cuando sanó a aquel ciego? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No solo este concepto de la salvación ha sido oscurecido y distorsionado. A casi todos los conceptos y términos bíblicos les han robado su verdadero significado. ¿Qué es fe? Fe no es solo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fe es una actitud de la vida real y cotidiana, para rendir nuestro pensamiento y voluntad al control directivo de la mente o espíritu divino, legado por Jesucristo a la humanidad. ¿Qué es comunión? Comunión es ese mismo acto de ser guiados, espiritualmente, por esa energía volátil e inteligente que llamamos Espíritu Santo. Tener comunión con Jesucristo equivale a tener comunión con todos los cristianos y viene a ser sinónimo de andar en el Espíritu, o de andar en luz.
como leemos acá. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La cita es de 1 de Juan 1, versos 6 y 7. Es lógico y obvio que, si todos andamos en la comunión mental y espiritual de Jesucristo, nuestros pensamientos tendrán la misma connotación de unidad y sincronía. A eso es a lo que se le llama ser uno con Él. Andar en tinieblas, es lo contrario. Como dice ahí, es no practicar la verdad de la realidad cósmica armónica en la persona de Jesucristo. En cuanto a pecado, ya lo hemos explicado en estudios anteriores. Solo les recuerdo que significa, errar al blanco universal, o divino. Aunque ya hemos esbozado el concepto de gracia, creo que merece un poco más de explicación. Como ya dijimos, la gracia viene de la palabra gratis. La gracia es el acto de la misericordia divina, para rescatar, inmerecidamente, al género humano. Pero expliquemos esto más detalladamente. Durante los primeros 5 estadios, o planos de la evolución física cósmica, no existen los saltos evolutivos, o cualitativos, sino que todo se da en una secuencia inalterable y precisa. Cuando aparece el fenómeno racional, en el 6º estado de la creación, aparece la facultad de saltar evolutivamente, tanto hacia atrás, como hacia adelante. A ese fenómeno es lo que le llamamos libre albedrío. En otras palabras, el humano escoge entre acelerar, o frenar su proceso evolutivo. ¿Cómo? Regresando al estadio animal, por abuso de sus instintos naturales bajos, o acelerar su proceso de ascenso al mundo espiritual por la exaltación voluntaria de sus valores espirituales altos, también llamados éticos y morales, desde la perspectiva social humana. Pues bien, este fenómeno del proceso evolutivo cósmico, vuelve a repetirse, análogamente, al llegar al 10º estadio, que corresponde al 5º de la escala espiritual. Lo que el ser evolucionado puede hacer en este estadio, o etapa de su desarrollo, es acelerar o retrasar el proceso de todo un ciclo creativo, sin violar ninguna ley de evolución cósmica. ¿Cómo puede hacerlo? Regresando 5 grados de su evolución y encarnando como ser humano. Esta capacidad le da la posibilidad de acelerar el proceso de evolución cíclica natural, saltando, o evitando 5 grados evolutivos, para coronar de honra y de gloria al género o civilización, objeto del rescate. En esto consiste la gracia. Todo el mérito está en el rescatador, no en el rescatado. Eso es lo que quiere decir el Salmo 8, versos 5 y 6 cuando dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto último, cuando dice que todo lo puso debajo de sus pies, incluye a los 4 peldaños de creación que quedaron por debajo, es decir, todos los tronos, dominios, principados y potestades quedan bajo el reino de Jesucristo y su iglesia. ¿Quieren que lo diga la Biblia? Leamos Efesios 1, del 15 al 23, que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se entiende el porqué de tantas acciones de gracias y alabanzas para el Cordero que fue inmolado en la cruz. Por ejemplo, esta de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 8 al 10. Pero si todas estas verdades no producen un verdadero cambio en tu actitud cotidiana, son tan solo paja que será esparcida por el viento del olvido.
La voluntad humana es otra de las áreas afectadas por el hipnotismo satánico. Los seres humanos hemos caído en un estado de apatía e indolencia. Las largas horas de estar sentados frente al televisor nos han acostumbrado a ser meros espectadores de la vida. Nada nos conmueve, nada nos motiva, todo es mero espectáculo. No en balde se le ha bautizado como la caja idiota a este aparato que ocupa un lugar casi de altar familiar en un hogar promedio. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer al saber todas estas verdades? ¿Nada? ¿Serás el clásico egoísta que solo reacciona cuando alguien mete la mano en su bolsa de palomitas de maíz? Espero que no seas uno de esos. Espero que todavía haya algo de chispa en tu batería apagada. Espero que eches a andar el motor de tu voluntad propia y no sigas permitiendo que manipulen tu cerebro y tu voluntad. Ten el valor de preguntar. La única pregunta tonta es la que nunca se hace. Por eso, los únicos que no preguntan nada son los animales irracionales. Si no quieres que aparezca tu pregunta o participación en YouTube, puedes mandarme un correo electrónico a joaquin_moreno713@yahoo.com. Todos sus comentarios, preguntas o críticas, las recibiré con amor y sin prejuicios. Si acaso llego a contestar preguntas, críticas o comentarios, no lo haré mencionando nombres o identificando a las personas que las hicieron. Solo me concretaré a aclarar conceptos, corregir errores o responder preguntas que ustedes hayan hecho, sin mencionar ningún nombre o apodo de internet. Les agradezco los minutos de atención que le dieron a este humilde mensaje global. Los espero en el siguiente mensaje de la serie. Hasta luego.